nosotros. Bien, vamos a cambiar de tema. Hoy vamos a hacer así, ¿viste? Vamos a fondo con algo fuerte, alivianamos con algo más divertido como el enigmático de la tarde. Ahora nos metemos con una figura que fue absolutamente polémica. Nos referimos al señor Pedro Briger, un periodista, sociólogo, un hombre que trabajó durante, no sé, casi 10 años en la televisión pública. Su especialización era política internacional, hacía unos análisis realmente formidables, su mirada global, sin tomar partido por ningún lado, realmente eran extraordinarios esos análisis que él hacía, pero se conoció que hay una cantidad de mujeres, exactamente 19, que lo han denunciado por acoso y por vivir situaciones realmente desagradables con Pedro. Y bueno, y esa es la última noticia que tuvimos acerca de él. Pero ahora vuelve a explotar el escándalo porque se estaría separando de su última mujer. La información la lleva adelante Santiago Esposado. Así es, Karina, porque después de separarse, según escuchamos en las últimas horas, de su mujer Ana Laura, ponen arriba de la mesa la millonaria división de bienes en la que no se están poniendo de acuerdo. Estamos hablando, para arrancar, de una casa de $500,000 en Palermo. Estamos hablando de una casa en Tigre. Estamos hablando de un auto en común y estamos hablando de 78 millones de pesos que él se llevó de su desvinculación de la TV pública. Claro, claro. Con lo único que se pusieron de acuerdo es con el perro que se queda con él. Un perro, creo que son dos perros, ¿no? Dos perros, bueno, dos perros. Dos perros, perdón. Bien, tenemos un informe en donde vamos a mostrarte absolutamente todo, inclusive la casa del escándalo, y luego sumamos información. Mira. Divorcio conflictivo y una propiedad en juego. Pedro Briger se separó y estalló el escándalo por la división de bienes. Tras confirmarse su separación, está en un litigio escandaloso. Nos encontramos en Fitzroy al 1700, más precisamente en la propiedad de Pedro Briger y Ana Laura Martín. En el 2014, la pareja marcó un precedente, logrando que esta propiedad sea declarada bien de familia a pesar de no estar casados. Registro de la propiedad inmueble de la capital federal, ordenándole que proceda la inscripción del inmueble bajo el régimen de bien de familia en la forma solicitada. La finalidad de la pareja era resguardar la propiedad ante la ejecución por deudas de alguno de ellos. Hoy, Pedro Briger y su reciente exmujer pusieron en venta tal propiedad y llevan a cabo un litigio judicial respecto a la división de la misma, después de enfrentar varios conflictos personales tras las múltiples denuncias contra el periodista. 19 denuncias contra el periodista Pedro Briger, quien hasta hace poco tiempo compartió aire, además, en esta pantalla. En mi caso, esto sucedió en el 2008 y éramos conscientes de que esto no podía ser un comportamiento aislado. Por las formas y porque automáticamente uno entiende el mecanismo, ¿no? El mecanismo y por qué también uno lo silencia, uno lo reprime, y estamos bastante seguras que éramos eso, la punta del iceberg. Nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe de cátedra, nuestro vecino, nuestro colega, nuestro acosador. La dirección de este canal, que acompañamos, decidió apartar de este equipo de trabajo y del canal al colega Pedro Briger, y obviamente que hoy los testimonios de 19 periodistas han sido realmente contundentes. Sucedieron en un lapso de 30 años. 30 años. Pero sabemos que estas que somos hasta hoy no somos las únicas y que hay más, por lo que posiblemente este extenso lapso de tiempo sea aún más grande. Lo primero que exigimos en el día de hoy lo ampliamos, es un pedido de disculpas, públicas por parte de él. Quiero decirles que escuché el mensaje de periodistas argentinas y rápidamente les hice saber mi deseo de hacer públicas las disculpas. Por eso, en primer lugar, quiero pedir perdón. Sé que lastimé a mucha gente. Pido disculpas a cada una de ellas por mis actitudes inapropiadas. Me hago cargo, me arrepiento. El presente de Pedro Briger oscila entre las denuncias y una división de bienes escandalosa.
¿Quién ganará la pulseada? Más información en A la Tarde. Qué locura, ¿no? Un hombre que se dio vuelta como una media. Era un periodista al que muchísima gente admiraba, seguía, buscaba. Y luego, cuando nos enteramos de toda esta situación, es realmente una desilusión enorme. Si a nosotros nos ha pasado como público, imagínense su esposa, ¿eh? Que, no estaban casados, pero era su compañera. Imaginamos que eso debe haber sido como un detonante de la relación. A pesar del pedido de disculpas que hizo Brieger, la separación, por todo lo que dicen, es un hecho. Es que Débora. ese pedido de disculpas termina dándole la razón, obviamente, a la denuncia, y si bien evidentemente había inconvenientes de pareja, el detonante de la separación fue que estas 19 mujeres denunciaron que durante 30 años sufrieron acoso por parte de Pedro, a quien era compañero de laburo, de radio, como decís vos, un excelente profesional, pero evidentemente que a la hora de sus manejos personales dejaba mucho que desear. Claro, además, siendo jefe de cátedra, imagínense un espanto. Los desbandes que habrá hecho. Destacar dos cosas. Claro, Destacar dos cosas y ahí dejo a mis compañeras. Primero, fue inmediato en C5N, pese al dolor con el gran laburo que hacía, de inmediato lo corrieron, lo claro, sacaron. lógicamente. Y además, por supuesto, entender un poco que detona su pareja, que evidentemente había otros problemas, pero esto detona esa familia para que hoy exista el escándalo que surgió a partir de lo que contó Pepe. Muy bien. La cosa es entonces que la casa está en disputa, la casa que compartía con su mujer. Esposato tiene toda la información. No solo la casa, de esa casa estamos hablando que está valuada en casi $500.000 en el barrio de Palermo. Claro. 78 millones que cobró de la TV pública. Un auto, los perros que ya dijimos que se quedan con él y una casa en Tigre, que cuando uno está parando en Palermo, el otro está parando en la casa en Tigre. Ya están físicamente separados y se dividen de acuerdo a dónde esté uno, ahí se va el otro a vivir. Bien, $500.000 es la cifra que está en juego, porque eso es el número en el que está avalado la casa. Sí. Un dato, si es que se confirma esta separación, viene justamente luego del cobro de una indemnización polémica, porque recordemos que Periodistas Argentinas manifestó el deseo de que, dado que él reconocía un daño sobre sus víctimas, que los 78 millones se dividieran entre por lo menos las 19 víctimas que lo manifestaron. Un acuerdo que no fue juicio a término cumplido, Sí. Fue un acuerdo entre medios públicos en el 2025 y el señor Pedro Brieger cobra la indemnización en fines del año pasado, pero el juicio era por mucho más. Por muchísimo más. Nos vamos a la casa del escándalo. Allí está nuestro compañero, Nahuel. Nahuel, estamos contigo. Nahuel Sá. Exactamente, Karina. Estamos acá en el barrio de Palermo, en la puerta de la casa de Pedro Brieger, porque nos dijeron distintos vecinos que suele hacer diligencias durante la tarde, que suele salir de esta casa. Entonces estamos esperando el ingreso. Hay un estacionamiento también donde él guarda el auto a cada 2 cuadras. Nos comentaron que es común ver que a veces deje el auto ella, que después lo vaya a buscar él. O sea, también se dividen el uso del auto. Perfecto. Entonces estaría digamos, compartirían la casa, compartirían el auto y compartirían a los perros. Cuando uno vive en Palermo, el otro se va a la casa de él. Y fíjate vos qué coordinados que estaban, ¿no? Porque además esta gente logró que esa casa se constituyera como bien de familia, que se llama protección de la vivienda, porque antes del cambio del código lo tuvieron que tramitar judicialmente. O sea, fue un gran logro de ellos. Consensuaron eso, consensúan lo del auto compartido, lo de los... O sea, una pareja que se llevaba muy bien, que estaba consolidada y que preveía las cosas que podían pasar, salvo estas 19 denuncias. Perfecto. Oliver, justo también apoyando un poco lo que decía Santi, el tema del auto es así, o sea, él nos dice los vecinos que hace días no lo ven ahí en su domicilio, pero que sí estaría su mujer, Ana Laura. Pudimos también ver que los vecinos, algunos dicen que ya la veían más a ella ahí porque ella trabaja en la Secretaría de Posgrado de la UBA, entonces es la que está más acá en Capital, y que él decide irse a la casa de Tigre con sus perros. También aislándose un poco, ¿no? Aislándose un poco. Claro, y en base a lo que decís vos, perdón, en base un poco a lo que vienen contando, digo, es un hombre que, corresponsal, digo, no solamente laburaba acá, en la TV pública, en C5, es un hombre que premiadísimo por el laburo que ha hecho a lo largo de su historia, con ingresos obviamente en dólares y en euros, porque labura para afuera. Claro, exactamente, lo único que digo, y acá es donde Esposato tiene toda la información, que para tener una casa de $500.000 en Palermo y otra de
cifra parecida en Tigre. $240.000 aprox es el valor de la casa de Tigre. Sí. Más la que cobró, más la que debe haber, más los autos, hay mucha plata dando Pero vueltas. a ver, es un hombre de 70 años que trabajó ininterrumpidamente. Como decía Débora, trabajó en Argentina y en el mundo. Era un hombre muy respetado. Además era director de cátedra de sociología y de política internacional. Era un hombre realmente muy laureado, con Y muy bien muchos premios posicionado internacionales. Totalmente. Debe haber hecho también buenos negocios. El hombre estaba acomodado económicamente. Ahora esos $500.000 están en juego. Te digo más, algo que marca la urgencia de la pareja en vender la casa es que la publicaron en $460.000. O sea, ya le bajaron 40 como para atraer compradores, porque la casa la verdad está Si ya le bajaron, nueva. entonces quiere decir que la casa está en venta hace tiempo. Y está en muy que buen como estado. no está viendo ofertas, empiezan a bajar. Sí, Pero Faba. ¿por qué solo pelean por la casa de Palermo y no se divide la de Tigre? También, pero este es el bien mayor de la pareja. Él ganó otros juicios. Y acá, primero, quiero hacer una corrección sobre mis palabras. No pedían la plata a periodistas para las 19 víctimas, sino para la prevención de este tipo de delitos. Claro, porque fue una denuncia mediática, no fue No llevada a la Congreso. justicia. ¿Por qué? Porque en tal caso, se está hablando de 30 años, prescribieron, lamentablemente, porque para mí los delitos sexuales deberían ser imprescriptibles. Debe haber tenido una instancia, perdón, a ver Luisa, deben haber tenido una instancia previa a la judicialización, por eso él se disculpó. Hubo acuerdo. Por Hubo eso se acuerdo. disculpó públicamente, porque vos te disculpás, entonces no te meto Pero hay una otros juicios inicio que de un ganó. juicio, Hay ¿entendés? otros juicios que ganó. Y acá tenemos que reflexionar en el ámbito académico, porque este señor daba clases o era autoridad en distintos institutos, públicos y privados. Sí. Hay uno de los institutos que preventivamente, al recibir la denuncia de dos alumnas, ¿qué hacen? Lo separan y lo despiden. ¿Cómo la justicia trabaja y piensa por momentos de manera distinta para distintas cosas? Él le hizo juicio a la institución por haberlo echado. Y se lo ganó. Se lo ganó. Se lo Mirá ganó. vos, los vericuetos Bueno. legales realmente pasan cosas increíbles. La situación entonces es que Pedro Brieger estaría separado de su esposa, de su mujer, con quien compartió la vida durante muchos años, y se dice que están como separados viviendo bajo los mismos techos de la familia. Por un lado hay una casa en Tigre y por otro lado hay una casa en Palermo que está acá, a un par de cuadras. Cuando uno está en Palermo, el otro está en Tigre y viceversa. También parece ser que comparten el auto y la custodia de los perros. Exactamente. La casa de $460.000 tiene 135 metros cuadrados y son 3 ambientes, para que veas que son de acá Débora amplio. dice que es cara la Para casa. no, Pasa que para donde hoy está en día, posicionado y pero por lo los que, ambientes. lo que vale es el terreno. Claro. Palermo, ahí te construyen un edificio de 5 o 6 Por algo la tienen pisos. que bajar, ¿eh? ¿Cómo? Por algo la tienen que bajar, para lo que Claro, es. pero caro. a mí llama mucho la atención que vos pasás y no parece una casa tan No, bueno, es lo que hacen con las casas. Sí. Chicos, la lo puerta bajaron tiene por dos grafitis. Con digo, el factor sorpresa. Claro. ¿Viste? Abrís la puerta y te encontrás que Lo hay una bajaron linda por casa. dos cosas. Las propiedades en general bajaron entre un 15 y un 20% en el último semestre y no se vende nada. Ahí La va. gente ante $1 barato lo que hace es encanutarlo y no gastar. Ahí está entonces, ubicada sobre calle Fitzroy entre Salvador y Honduras, en pleno corazón de Palermo, Hollywood, una de las zonas más buscadas de la ciudad por su combinación de vida residencial, gastronomía y diseño a metros de uno de los polos más dinámicos de Buenos Aires. Por supuesto, en este tipo de descripciones ensalzan Suben, absolutamente obvio. todo, desde Claro. la zona, pero de verdad que es muy cotizada esta Sí, zona, hasta las comodidades. La propiedad se desarrolla en 2 plantas. En planta baja contamos con cocina semi-integrada con lavadero, comedor diario, toilet con ducha, una de las habitaciones y un living de gran carácter con techos altos y una impactante biblioteca colgante. Imagínense Sí. la biblioteca Oh. de Pedro Brieger. Claro. Un hombre que se ha leído absolutamente todo. Sí. Se ha Centenares leído de y ha libros. escrito. Sí. Ahora, que él elija irse a la casa de Tigre también es un mensaje. Digo, es un hombre que desapareció de donde supo frecuentar. La verdad que la denuncia es espantosa, por supuesto. Le quedaron pocos amigos, 2. Muy pocos, porque Dos. él sintió ¿Cuáles dos? cuando le cierran las puertas de sus laburos, él sintió que le dieron la espalda. Ahora, hay que destacar
y no, imagínate que no iba a estar defendiéndolo, pidió perdón como se pide perdón. No le buscó la vuelta para... si ofendía a alguien. Se hizo cargo absolutamente de algo horrible que le va a quedar en su espalda para toda la vida y por eso se tiene que ir a Tigre. Ahí va. Ahí vemos entonces Ahí está la biblioteca. La impactante biblioteca de Pedro Brigger. Vemos que la planta se desarrolla así, en doble altura. Fíjate que tiene un pasillo para poder tomar los libros, ¿no? Típico caserón antiguo remodelado que se vuelve... Tipo top. Pero que hoy acá en esta zona de Palermo, Belgrano, pasa a ser una vivienda top. Sí, fue reciclado hace unos años. Bien, ¿podemos leer un poquito más de la descripción? Le voy a pedir a la producción que vuelva a poner la descripción. La casa se caracteriza por su excelente entrada de luz natural, grandes ventanales y una combinación de materiales nobles como madera, hierro y ladrillos a la vista. Una propiedad con identidad propia, ideal para quienes buscan diseño, luz, verdadera ubicación dentro de Palermo, Hollywood. La cuestión es que la estamos recorriendo, la casa está en venta hace tiempo. Si quieren para edificar, primero es un poco chico para edificar, me parece, pero si quisieran para edificar, es un solo lote. Es un solo lote y además no pueden edificar muy para arriba. No, en esa tiene zona. hasta 7 pisos por algo que se llama el FOT, que es el código de edificación de los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Pero vieron que últimamente cada vez se construye más chiquititos. La gente vive en monoambientes, porque claro, nadie le da el cuero para comprar un departamento grande. Déjenme recapitular la información, enseguida seguimos. Sé que todos tienen preguntas y además todos tienen información. Abrimos el programa con información de último momento que vuelve a poner en el centro de la escena al señor Pedro Brigger, el famosísimo periodista y analista internacional, un hombre que ha sido profundamente admirado, un hombre que ha sido muy próspero, que ha trabajado en Argentina, en el mundo entero, con su mirada siempre tan atinada, sin sesgos. Realmente sus análisis internacionales eran una delicia. Todo fantástico hasta que empezaron a aparecer las denuncias por acoso, por abuso. Pedro Brigger, además de su desarrollo como periodista, fue director de la Cátedra de Sociología y de Política Internacional en la UBA, y por sus aulas han pasado decenas, centenas, miles de alumnas, y hoy en día hay 19 mujeres que aseguran haber vivido un infierno por los acosos de Pedro Brigger. Él pidió disculpas, pero claramente esta situación detonó hacia todos lados, pero también implosionó, porque hoy se asegura que estaría separado de su compañera de toda la vida. El conflicto que tienen actualmente es una propiedad en el barrio de Palermo, Hollywood, apenas a un par de cuadras, y está valuada la propiedad en casi $500,000. Allí está nuestro compañero Nahuel Sá. Vamos un poquitito, Nahuel, con vos. Mostranos un poquitito más la zona y contanos qué has escuchado desde el rato que estás allí haciendo la guardia. Bueno, acá estamos, Karina. Como sabrás, muchos vecinos se van acercando acá a la zona y nos quieren contar cosas, no quieren salir al aire, pero sí nos dicen que esta mañana temprano la vieron a ella, Ana Laura Martín, que salió de la casa muy temprano, así que bueno, seguramente va a tener que volver en los próximos minutos. Y otra cosa también que nos remarcan es que les extraña mucho esta separación porque en el momento más duro de Pedro Brigger, ella lo acompañó, se los veía acá en el barrio, iban a comer en la parrilla que está en la esquina. Tenían como una actividad normal justo en el momento más complicado para ellos. Claro. Entonces les sorprende ahora que tiempo después hayan tomado la decisión de ya no estar juntos. Es que es tremendo también lo que pasó. Imagínense estar en esa pareja realmente. Se banca. Una pesadilla. Bien, Débora D'Amato trae información de último momento. Débora, ¿de qué se trata, por favor? Recién veíamos en el informe que Agustina Canfer encabezaba esa lista de mujeres que denunciaban a un Pedro Brigger y Nancy Pasos, pero digo, recién veíamos en la nota a Agustina Canfer que hablaba de 19 y especulaban con la posibilidad de más denunciantes. Todo esto tiene que ver con denuncias mediáticas, porque como bien decía recién Karina, han prescripto la mayoría y aparte son difíciles de comprobar. Habría nuevas denuncias de exalumnas que a raíz, la gente denuncia cuando puede y no cuando quiere, a raíz de remover un poco este tema, estarían dispuestas a brindar testimonio con respecto a lo que padecieron con Pedro Brigger como docente en la época
de la carrera que ellas tenían. Bien, tenemos otro último momento y es Luis Bremer quien lo trae. Vamos, Luis. Sí, el reclamo de Pedro Brigger aparentemente con los medios públicos era casi el doble de la cifra que se terminó arreglando. Un dato que causó mucha bronca, esta es la palabra de dos de las víctimas de Pedro Brigger, que donde trabajaban con él en la TV pública. Cuando sale la resolución, que primero se quiso acallar y luego salió publicada, hablé con una de ellas y lo que me dijo es la bronca que nos da que estando dentro y habiendo denunciado con un código que justamente habla de una denuncia ciega cuando un compañero de trabajo de mayor jerarquía hace un abuso, resulta que la empresa decide arreglar y darle un dinero y a nosotros ignorar nuestras denuncias. O sea, las dos empleadas, hay un montón, las dos empleadas de la TV pública, indignadas, lo sé por una de ellas, dicen, ¿cómo? Encima que nosotros cumplimos el protocolo ciego de denuncia, resulta que la empresa arregla con él, resulta que él trabajaba en varios medios públicos, No se puede creer. trabajaba en RAE, Radio Nacional y TV Pública, cuando en un momento en la normativa estaba prohibido trabajar en varios medios. Indignadas estas dos personas. Bien, hasta acá vamos con Pedro Brigger, por supuesto Nahuel Sá, que está allí en la zona, en la casa del escándalo, a un par de cuadras solamente del canal. Si llega a aparecer Pedro o su ex mujer o su, no sé, su mujer, nos vamos urgente para allá. Dale, Nahuel, quedamos conectados cualquier cosa. Mientras